Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Mateo 16, del 24 al 28. Bienvenidos al episodio 439. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 8 de la Pistisofía, en el capítulo 27. Para aclarar, este texto lo estamos revisando desde el punto de vista académico porque nos parece interesante que un texto de más de 2000 años se haya guardado en un museo y se haya estudiado y traducido durante más de 100 años, ¿no? Y bien, vamos a seguir revisando el texto. Capítulo 27, nos quedamos en Adamas y los tiranos luchan contra la vestidura de la luz. Bien, de luz, no de la luz. Acá ciertas palabras, pequeñas palabras, pueden confundir completamente el concepto de lo que se quiere decir. Vestidura de la luz. Vestidura de luz. Es completamente distinto. No sé si han captado, ¿no? De la luz se refiere a que la luz ya tiene una entidad propia en sí misma. Ya es propia en sí misma, ya es identitaria en sí misma. Pero de luz, ahí ya es un concepto más abarcante, ¿no? Porque invita a comprender que es una vestidura que ya tiene su identidad de luz identitaria ya puesta en la vestidura, ¿no? Puesta en la vestidura. Pero claro, al ser la vestidura algo simbólico y no algo físico, conlleva cierto tipo de identidad. Vestidura de luz, vestidura de la luz, es diferente. No sé si lo captan. Bueno, el punto es que tengan la agudeza para comprender todo tipo de textos, todo tipo de palabritas pequeñas que puedan leer. En filosofía esto es importante porque y las buenas traducciones también son importantes porque nos permiten entender sutilmente aquellas partes muy ínfimas, ¿no? Bien. Entonces seguimos. Y sucedió entonces cuando los tiranos vieron la grandiosa luz que me rodeaba, que el gran Adamas, el tirano y todos los tiranos de los 12 eones, juntos ellos empezaron a luchar contra la luz de mi vestidura, deseando apoderarse de ella a fin de permanecer más en su imperio. Esto hicieron ellos sin saber contra quién luchaban, cuando se aglomeraron y pelearon contra la luz. A partir de entonces y por mandato del primer misterio, yo cambié sus senderos y los cursos de los aeones y los cursos de su destino y de su esfera, y los volví 6 meses hacia los triángulos, hacia la izquierda y hacia las escuadras y hacia aquellos aspectos y hacia sus octágonos, tal como habían estado antes, pero cambié su forma de girar, de enfrentarse a otro orden, y los hice enfrentarse otros 6 meses hacia las obras de sus influencias en las escuadras a la derecha y en sus triángulos, y que todos aquellos en sus aspectos y en sus triángulos, y los hice confundirse con gran engaño y confusión, y dice los arcontes, los aiones y todos los arcontes del destino y aquellos de la esfera, y los puse en gran agitación, y desde entonces ya no son capaces de girar hacia su materia inútil, de borrarla a fin de que sus regiones continúen permaneciendo y ellos puedan pasar un largo tiempo como arcontes. Ok, el punto es claro, ¿no? Los arcontes básicamente son esta parte que consume la luz de las almas, tragan la energía
consume la energía para no permitir que nazcan más almas en el mundo, y así, al no que no nazcan más almas en el mundo, mantener el control del cosmos material por mucho más tiempo, ¿no? Pero esto tiene un símbolo mucho más profundo, donde se podría interpretar de dos formas, ¿no? De forma externa, histórica, de esta forma, desde este punto de vista material, o también desde el punto de vista interno, ¿no? Que los miedos, el deseo, la ignorancia son poderes internos que tenemos y que nos atan, ¿no? Y nos atan, o sea, devoran nuestra materia, o sea, se alimentan del sufrimiento humano, de la energía espiritual. Y claro, Jesús, con su vestidura de luz, simboliza un tipo de redención crística que al despertar en el alma rompe con el dominio de esas fuerzas y lo eleva, ¿no? Por eso el perdón de los pecados es clave, ¿no? Porque evita el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento, el deseo y la ignorancia, entre otras consecuencias. Bien, entonces sigue diciendo: pero cuando les hube quitado un tercio de su poder, cambié sus esferas para que pasaran un tiempo mirando a la izquierda y otro tiempo mirando a la derecha. He cambiado todo su sendero y todo su curso, y he hecho el sendero de su curso apresurarse para que puedan ser rápidamente purificados y rápidamente elevados. Y he abreviado los círculos y he hecho su sendero más veloz, y este será sumamente apreciado. Ok, ellos fueron puestos en confusión en su sendero y desde entonces ya no han sido capaces de devorar la materia del desecho de la purificación de la luz. Esta parte es importante. El desecho de la purificación de la luz. La materia del desecho de la purificación de la luz. La luz se purifica, ¿no? Y al purificarse va botando como desechos de la luz, ¿no? Deseos, envidias, puede ser también la misma materia, ¿no? Átomos, por así mencionar, ¿no? Y claro, esos son consumidos por los regidores. Entonces Jesús dice que les quitó el tercio del poder a los regidores, estas fuerzas que gobiernan, cósmicas, que gobiernan el mundo, bueno, el mundo material, el plano material, pero en nuestra interpretación, los mundos internos, y cambia sus esferas, ¿no? Es decir, modifica el movimiento que ellos tienen en el cosmos. Y claro, la última parte no me conmueve, sino que me interesa mucho, porque dice, ¿no? Ellos fueron puestos en confusión en su sendero y desde entonces ya no han sido capaces de devorar la materia del desecho de la purificación de la luz. Purificación de la luz, ¿no? Bien, entonces podemos entender que antes los arcontes se alimentaban de la materia del desecho, o sea, de la energía no purificada, ¿no? Que salía de las almas, que son emociones negativas, ignorancia, sufrimiento, pasiones y demás. Pero ahora esa materia ya no pueden devorarla, porque Cristo purifica directamente, ¿no? Cristo purifica directamente y así transforma en luz todas estas emociones y claro, y ya no pueden absorber esa materia, ¿no? Vaya, esto es muy interesante. Entonces, cuando Cristo, la conciencia, actúa en nosotros, ya no alimentamos las sombras o los arcontes con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento y nuestra ignorancia, sino que transformamos esa energía en amor, en sabiduría, en las enseñanzas de Cristo, y así purificamos la luz dentro de la materia, no dentro de nosotros. Y claro, es muy interesante y tiene mucho más orden lógico de esta forma interpretativa, si lo interpretamos de esta forma, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. Nos toca: ya no tiene poder de devorar su materia. Luego dice, bueno, es el título, ya no tienen poder de devorar su materia. Luego dice, más aún, he reducido sus tiempos y sus periodos, de manera que el perfecto número de almas que recibirán los misterios y estarán en el tesoro de luz se complete rápidamente. Si yo no hubiese cambiado sus cursos y abreviado sus periodos, ellos no habrían permitido a ningún alma venir al mundo debido a la materia de su desecho,
que hubiesen devorado, y ellos hubiesen destruido muchas almas. Por esta causa os dije antes, he abreviado los tiempos de mi elección, de otra manera ningún alma podría haber sido salvada. Y he abreviado los tiempos y los periodos debido al perfecto número de almas que recibirán los misterios, es decir, los elegidos. Y si no hubiese yo abreviado sus tiempos, ninguna alma material habría sido salvada, sino que todas habrían perecido en el fuego, perecido en el fuego que está en la carne de los regidores. Carne de los regidores, ¿a qué se refiere? Acá hay que analizar profundamente. Estas son pues las palabras sobre las que me has interrogado con precisión. Bien, acá vamos a quedarnos un tiempito profundo analizando esto y vamos a ver. Bien, una vez analizado podemos interpretar esta última parte que me ha conmovido, ¿no? Bueno, de hecho todo el libro me conmueve, bueno, no es conmoverme, sino de entender cierto tipo de pensamiento post-religioso que es interesante, ¿no? O sea, imagínate que una persona describa con tanto detalle tantos personajes, tantas escenas, tantas esferas, un diálogo, citando pasajes bíblicos o hechos históricos en la Biblia, ¿no? Y claro, es algo muy profundo. Entonces lo que me conmovió acá es que el fuego que está en la carne de los regidores, ¿no? O sea, dice estas palabras específicamente. Y si no hubiese yo abreviado sus periodos, ningún alma material habría sido salvada, sino que todas habrían perecido en el fuego que está en la carne de los regidores, ¿no? Acá hay dos interpretaciones, una exterior y una interior, como le estamos haciendo. Exterior se refiere a que son potencias del destino, astros, materia y tiempo. Interior significa el ego, ¿no? Las fuerzas que esclavizan el alma, los defectos. Entonces, cuando dice el fuego, cuando dice el fuego que está en la carne de los regidores, se refiere a que básicamente el fuego termina siendo esta energía ardiente que mantiene el movimiento del mundo físico, que es las pasiones, el sufrimiento, la violencia, el deseo, que mantiene que la energía, ¿no?, del planeta se siga moviendo. Y claramente es un fuego que devora la luz atrapada en la materia, en los cuerpos de las almas materiales que nacen de acá, y en vez de liberarla, ¿no? Pero a nivel interno psicológico, podemos interpretar que dentro del ser humano existe un fuego en la carne de los regidores, o sea, el ardor de las pasiones, ¿no? La ira, el odio, la codicia, que es el fuego del ego, ¿no?, que arde dentro del cuerpo y la mente y consume esta energía espiritual. Y claro, es el fuego del deseo que quema la luz del alma, ¿no? Porque quema la luz del alma y la convierte en sufrimiento, y ese sufrimiento hace que se mueva toda la vida cotidiana, ¿no? Toda la cultura, toda la parte material incluso, ¿no?, si profundizamos en el texto. Bueno, si nos adentramos en la lógica del texto. Bien, entonces el fuego que está en la carne de los regidores es el fuego del deseo, de la corrupción que consume la luz del alma. Entonces Cristo intervino y lo apagó, ¿no? Transforma ese fuego en energía de liberación, y claro, los arcontes ya no tienen con qué alimentarse, básicamente. Y luego sigue diciendo, más aún, bueno, esto ya lo leímos. Vamos al capítulo 28. Los poderes adoran la vestidura de luz. Jesús continuó de nuevo su discurso y dijo a sus discípulos: escuchad lo relativo a estas cosas que me ocurrieron entre los regidores de los 12 aiones, y de todos sus regidores, y de todos sus señores, y sus autoridades, y de sus ángeles, y sus arcángeles. Cuando vieron la vestidura de luz que yo traía, ellos y sus impares vieron cada uno de ellos en misterio de sus nombres que estaban en las vestiduras de luz, en la vestidura de luz que me rodeaba. Cayeron todos juntos adorando la vestidura de luz que me cubría, y lloraron diciendo: ¿cómo es que el Señor del universo ha pasado por entre nosotros sin nosotros saberlo? Y claramente esto es algo completamente profundo, ¿no? Como un Señor del universo con tremenda luz y potencia llega al mundo, y claro, los arcontes no tenían conocimiento no consumían la energía porque se hubiesen dado cuenta, ¿no? Entonces es como
hay dos opciones. Jesús estaba altamente protegido, que es claramente lo que pasó, bueno, en textos bíblicos, o Jesús no tenía este tipo de defectos, ¿no? Este tipo de errores, era perfecto puro, entonces los arcontes no se han dado cuenta de su existencia. Y claro, luego sigue diciendo, y todos juntos cantaron alabanzas a los interiores de los interiores. O sea, cuando se refiere a los interiores de los interiores, se refieren al Padre mismo, ¿no? Al Padre mismo celestial que está en el interior de lo interior, la luz pura. Lo exterior de lo exterior es el mundo material y demás, ¿no? Pero ya vimos con Melquisedec que él había hecho este trabajo también, ¿no? De llevar la luz del Padre, de ser este trabajo de liberar almas también, de devolver la luz del mundo material al mundo al Padre puro, al primer misterio. Pero Melquisedec lo hacía difícilmente, ¿no? Lo hacía difícilmente, porque Melquisedec purifica y recoge la luz, dispersa, o sea, pero Jesús transforma ya el cosmos entero, ¿no? Que impide que los arcontes sigan devorando la luz y abre el acceso directo, el acceso al tesoro de la luz, ¿no? Entonces es una obra parcial lo que hace Melquisedec y Jesús hace la obra total, por así interpretarlo. Bueno, de hecho así se puede interpretar, te puede entender y comprender. Bueno, luego dice lo siguiente: y todos juntos cantaron alabanzas a los interiores de los interiores, y todos sus triples poderes y sus antepasados, y sus no generados, y sus autogenerados, y sus generados, y sus dioses, y sus chispas de luz, y sus portadores de luz. Acá vamos a hacer este análisis también muy profundo, ¿no? En una palabra, y todos sus grandes vieron a los tiranos de su región que su poder disminuía en ellos y se volvieron débiles y cayeron en grande, inmesurable temor. Acá hay que hacer este análisis profundo, ¿no? Porque parece que cuando dice y todos sus triples poderes y sus antepasados y sus no generados y sus autogenerados, hay que hacer una profunda análisis, porque dice todos juntos cantaron alabanzas a los interiores de los interiores, ¿no? Al Padre puro, ¿no? A la luz pura. Y la luz pura tiene sus triples poderes, sus antepasados, sus no generados, sus autogenerados, sus generados, sus dioses, sus chispas de luz, sus portadores de luz, todos sus grandes, básicamente vieron a los tiranos de su región que su poder disminuía en ellos y se volvieron débiles y cayeron en grandes e inconmensurable temor, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué entonces los regidores, por qué dice que vieron a los tiranos de su región? O sea, región, cada parte tiene su región de tiranos. Es muy interesante, ¿no? Porque cuando dice alabanzas a los interiores de los interiores, reconoce que la jerarquía de una luz superior, ¿no? Interior de los interiores, es decir, la fuente divina incognoscible, el Padre, ¿no? Y claro, acá el punto está en quiénes son, entonces la luz pura tiene sus antepasados, sus triples poderes, pero triples poderes que sería, ¿no? Materia, espíritu y psiquismo, antepasados no generados y autogenerados, ¿no? ¿Qué sería esto, ¿no? Un pensamiento, categorías primordiales, ¿no? Como moldes o seres perfectos de los cuales se generan los demás, como diría Platón, un pensamiento primordial de todas las cosas, los autogenerados y los no generados, ¿no? De chispas divinas, generados, chispas de luz, portadores de luz, ¿no? Que serían jerarquías como las fuerzas naturales, los ángeles, en conjunto. El texto habla de esta forma muy muy interesante, ¿no? Porque y también porque dice, ¿no? Vieron a los tiranos de su región, entonces cada región de toda la parte del Padre puro
tiene estos tiranos, ¿no? ¿Y por qué son tiranos, no? Cayeron en gran temor. Los tiranos serían los arcontes, ¿no? Los que gobiernan los aeones inferiores, que son los que controlan la materia y el destino, pero su poder disminuye porque la luz superior desciende, ¿no? Y comienza a disolver su dominio sobre las almas y la materia, básicamente, ¿no? Entonces el temor simboliza este tipo de desmoronamiento ante la luz de la verdad, ante la verdad misma, ¿no? Que es bastante interesante, ¿no? Entonces cuando la luz de Cristo entra en los aeones inferiores, superiores, todos los seres, incluso los arcontes, reconocen la supremacía de él, ¿no? Entonces el universo entero se reordena gracias a la llegada de él, ¿no? Desde lo inferior, que se somete a lo superior, y desde lo oculto, que se va iluminando, ¿no? Y bien, luego continúa diciendo: contemplaron el misterio de sus nombres en mi vestidura, y se propusieron venir a adorar el misterio de sus nombres que estaban en mi vestidura, pero no pudieron debido a la gran luz que me moldeaba. Pero adoraron un poco lejos de mí, y adoraron la luz de mi vestidura, y lloraron juntos, ¿no? Cantando alabanzas a los interiores de los interiores. Lloraron juntos. ¿Por qué lloraría? Se supone que están en la parte oculta. Entonces la redención no solo es para nosotros, es para ellos también. Y por eso lloraron, porque se ponen a llorar, ¿no? O es tan inconmensurable la luz del Padre, la presencia del Padre, que hace, ¿no? Que ellos lloren, ¿no? Porque los arcontes no es que sean malos, sino que reordenan el mundo, ¿no? Ordenan el cosmos material. Pero si no hay un cosmos material, dejan de tener este tipo de labor, ¿no? Este tipo de existencia ellos mismos. Entonces es bastante curioso por qué esto ocurre de esa forma, ¿no? Y claro, lloran juntos, ¿no? Todos alaban al Señor, al Padre Todopoderoso, ¿no? Pero es interesante cómo podemos entender y ver, ¿no? Cómo los tiranos se prosternan incluso ante el Señor. Bien, y luego dice: y sucedió entonces, cuando esto ocurría entre dos tiranos que estaban por debajo de estos regidores, todos ellos perdieron poder y cayeron al suelo en sus aeones, y se asemejaron a los muertos del mundo. Sucedió entonces que cuando esto ocurría entre los tiranos que estaban por debajo de estas regiones, de estos regidores, todos ellos perdieron poder y cayeron al suelo en sus aeones, en sus planos, en sus dimensiones. Se asemejaron a los muertos del mundo. Muertos del mundo. ¿Qué significa muertos del mundo, no? Personas que han muerto en el mundo. Sin aliento en ellos. Tal como se convirtieron en el momento en el que les quité su poder. De acuerdo. Sucedió luego cuando dejé esos aeones que cada uno de aquellos que era de los 12 aeones estuvo sujeto a su orden, y todos realizaron sus obras como yo lo había establecido, para que pasaran 6 meses vueltos a la izquierda, realizando sus obras en sus escuadras, sus triángulos y aquellos en sus aspectos, y para que después pasasen otros 6 meses vueltos a la derecha, hacia sus triángulos, sus escuadras y aquellos en sus aspectos. Así viajarán aquellos que están en el destino y en la esfera, y así viajarán aquellos que están en el destino y en la esfera. Ok. No entiendo esta parte. Así viajarán, pero bueno, así. De acuerdo. Así viajarán aquellos que están en el destino y en la esfera, ¿no? Como ya reordenados por Cristo. Luego en el capítulo 27 dice lo siguiente: Jesús entró en el 13º aión y encuentra a Pistis Sofía. Acá es el encuentro que tiene con Pistis Sofía. Acá hay que analizar
profundidad y ver qué nos está queriendo decir. Continúa diciendo: entonces yo ascendí a los velos del 13º ayón, decimotercer ayón, que es el 13º ayón, ¿no? Pero empezamos con el 14º, había un 14º, un 15º. Entonces vamos a hacer este análisis de cada uno, ¿no? Bien, para no confundirnos, 15º ayón está el Padre Absoluto, ¿no? Es el Padre Absoluto. 14º ayón es básicamente el tesoro de la luz, ¿no? El reino espiritual puro, donde está Melquisedec, Jesús, Yehú, como vimos. Y luego está el 13º ayón, que es el 13 ayón, que es la región de Piscis y Sofía, ¿no? La frontera entre la luz y la oscuridad, y ahora estamos acá. Ya se ha pasado los 12 ayones. Y luego dice: y sucedió cuando llegué a los velos, que estos se separaron por su propio acuerdo y se abrieron ante mí. Yo entré en el 13º ayón y encontré a Piscis y Sofía bajo el 13º ayón. Ok, pero encuentras a Piscis y Sofía en el 13º ayón. Estaba sola, sin nadie junto a ella. O sea, estaba sola, ¿de acuerdo? Colocada en esa región, lamentándose y gimiendo porque no había sido admitida en el 13º ayón. O sea, está como en la puerta, ¿no? Piscis y Sofía está como en la puerta del tercer ayón. Está ya dentro del tercer ayón, pero no está en la entrada, ¿no? Y su región inmediata más alta, bueno, no le dejaban entrar a su región inmediata más alta, ¿no? Es que cada ayón tiene como estas regiones, ¿no? Y claro, será como los países y sus fronteras. O bien, ¿no? Entonces podemos hacer esta analogía. Y luego dice: y también penaba debido a los tormentos que obstinado, ya, quien es uno de los triple poderes, le había infligido. Obstinado, ya tenemos otro nombre, ¿no? Tenemos otro personaje, obstinado. Pero de esto os diré el misterio y de cómo tal cosa le ocurrió cuando os hable de ello en la expansión del universo. Ok, es bastante profundo, ¿no? ¿Quién es obstinado para empezar? Porque está penando por sus tormentos y porque no entra al tercer ayón, ya que está ya en las puertas, ¿no? O bueno, específicamente dice: y sucedió cuando llegué a los velos, que estos se separaron por su propio acuerdo y se abrieron ante mí. Yo entré en el 13º ayón y encontré a Piscis y Sofía. Entra ahí al tercer ayón y encuentra a Piscis y Sofía bajo el 13º ayón. Bajo el 13º ayón, o sea, en la base puede ser, ¿no? Estaba sola, sin nadie junto a ella, colocada en esa región. Ok, más bajo, supongo, del 13º ayón, lamentándose y gimiendo porque no había sido admitida en el 13º ayón. O sea, ¿cómo puede estar dentro del 13º ayón y al haber no estar dentro del 13º ayón, su región inmediata más alta? Entonces, esto hay que analizar. Bien, entonces Piscis y Sofía no está dentro de los 12avo ayones, está en la frontera de los 12avo ayones y del 13avo ayón. Está en esta frontera, ¿no? No está en la nada, pero está en este velo, está en esta frontera. Y dice: estaba sola, sin nadie junto a ella, colocada en esa región, lamentándose y gimiendo porque no había sido admitida en el 13º ayón, su región inmediata más alta. Y también penaba debido a los tormentos que obstinado, quien es uno de los triples poderes, le había infligido. Pero esto os diré el misterio y de cómo tal cosa le ocurrió cuando os hable de aquello en la expansión del universo. De acuerdo, luego menciona: sucedió entonces cuando Piscis y Sofía me vio brillando extraordinariamente y sin medida de la luz que me envolvía, que entró en gran agitación y contempló la luz de mi vestidura. Ella vio el misterio de su nombre en mi vestidura y la gloria toda de su misterio, pues anteriormente ella había estado en la región de
la altura en el 13º ayón, pero ella se puso a cantar alabanzas a la luz más alta que ella había visto en el velo del tesoro de la luz. Y sucedió entonces, cuando ella persistió en cantar alabanzas y a la luz más alta, que todas las regiones que están con los dos triples poderes y su invisible en su par, y las otras 2 y 20 emanaciones invisibles contemplaron, por cuanto que Pistis Sofía y su par, ellas y las otras 20 emanaciones forman 4 y 20 emanaciones que el antepasado invisible y los 2 grandes triples poderes han emanado. Ok, acá analicemos a profundidad Sofía y todos los compañeros que estaban contemplando la luz, ¿no? Que estaban en el 13º ayón. Bien, entonces Pistis Sofía tenía su complemento que habitaba junto con ella, que era el invisible, ¿no? Lo llama el invisible, que era el principio masculino de Pistis Sofía, junto con las 23 emanaciones, ¿no? Ella vivía con estas 23 emanaciones, que eran 24 emanaciones que habían surgido de los triples poderes, ¿no? Eran sus compañeros, por así mencionar. Entonces, Sofía no estaba sola. Pertenecía a esta orden de los 24 seres luminosos que emanados de las alturas, ¿no? De los triple poderes y de los antepasados invisibles. Entonces Sofía ve una luz más alta del tesoro de la luz, y que está por encima del 13º ayón, y claramente esa luz pertenece al reino supremo, ¿no? Inaccesible para los aeones inferiores. Entonces ella se maravilla y comienza a alabar esa luz, ¿no? Pero vimos que ella está fuera de estos 2 aeones, ¿no? Es el 13º ayón. Y entonces se pone a mirar arriba, y claro, en ese momento que quiere alcanzar una luz más alta, se desordena, ¿no? El equilibrio de su ayón, y rompe la armonía, y causa la caída hacia el caos de Pistis Sofía, ¿no? En el caos, o sea, en el intermedio se queda, ¿no? En el intermedio. Esto es muy interesante, ¿no? Porque hay un tipo de armonía que está las 24 emanaciones, sus 4 compañeros, pero claro, al mirar más arriba hay un tipo de desequilibrio, y no es armonía, es caos, y básicamente está fuera. Entonces eso nos está representando el libro, ¿no? Que Sofía, que sabiduría, en ese momento se separa de la plenitud, o sea, del pleroma, y comienza su descenso, ¿no? No por maldad, sino por el deseo de alcanzar la luz más pura. Y luego el texto continúa diciendo, en capítulo 30, cuando Jesús dijo eso a sus discípulos, sucedió que María se adelantó hacia él y le dijo: mi Señor, te he oído decir hace poco, Pistis Sofía es en sí misma una de las 4 y 20 emanaciones. ¿Cómo es entonces que no está en su región? Pues has dicho, la encontré debajo del 13º ayón. Lo mismo que nos estábamos preguntando atrás, ¿verdad? Y ya dijimos que está en este tipo de velo o frontera. Bien, sigo leyendo. Y Jesús respondió y dijo a sus discípulos: sucedió cuando Pistis Sofía estaba en el 13º ayón, en la región de toda su familia de invisibles, o sea, de las 4 y 20 emanaciones del gran invisible, que por mandato del primer misterio, Sofía contempló la luz. Ella vio la luz del velo del tesoro de la luz y deseó llegar a esa región, aunque no podía alcanzar dicha región, pero dejó de realizar el misterio del 13º ayón y cantó alabanzas a la luz de las alturas que ella había visto en la luz del velo del tesoro de la luz. Ok.
Entonces sucedió que cuando ella cantaba alabanzas a la región de las alturas, de todos los regidores en los 12 aeones que están debajo, aborrecieron de ella por haber cesado en sus misterios y por haber deseado ir a la altura y quedar por encima de ellos. Por esta causa se enfurecieron contra ella y la detestaron. El gran triple poder obstinado, que es el tercer triple poder que está en el 13º aión, el que se había vuelto desobediente, ya que no había dado la purificación de su luz en el momento en que las regiones dieron sus purificaciones, deseaba regir sobre los 13 aiones, sobre los que estaban abajo. Ok, acá hay regidores, la detestan, ¿no?, por haber cesado en su misterio, y por, claro, y luego dice: sucedió entonces cuando los regidores de los 12 aiones estaban furiosos contra Pistisofía, que está por encima de ellos, y la detestaron sobremanera, que obstinado el gran triple poderoso, de quien os he hablado ahora, se unió a los regidores y a los 12 aiones, y también se enfureció contra Pistisofía, y lo odió sobremanera por haber pensado ella en ir a la luz que estaba más arriba que ella, y emanó un gran poder con rostro de león, y fuera de su materia en él emanó una hueste de otras violentas emanaciones materiales, y las envió a las regiones inferiores, a las partes del caos, a fin de que quedasen ahí en espera de Pistisofía. Le quitaron el poder por haber ella pensado ir a la altura que está sobre todos ellos, y más aún por haber cesado en desempeñar su misterio, lamentándose continuamente y buscando la luz que ella había visto. Y los regidores que persisten en manifestar el misterio la detestaron, y todos los guardianes que hay a las puertas de los aiones también la detestaron. Sucedió entonces, por mandato del primer mandamiento, que obstinado, el gran poderoso, que es uno de los triple poderes, persiguió a Sofía en el 13º aión, a fin de que mirara hacia las partes inferiores, para que viese en la región su poder de luz con rostro de león y mucho más allá de él, y fuese a esa región para que su luz pudiese ser quitada. Bien, hay que explicar acá con pinzas lo que está pasando, porque esta es la historia de Pistisofía, ¿no? Nos está contando el descenso de Pistisofía específicamente. Bien, entonces Sofía vivía en el 13º aión, ¿no? Una región muy luminosa, y luego que ve una luz aún más alta, ¿no? La que viene del Padre Supremo. Entonces siente un profundo deseo de alcanzar esa luz, pero esa región está más allá de su límite, ¿no? Entonces, por mirar hacia arriba y dejar su propio misterio, o sea, un trabajo espiritual que tiene, rompe con este orden de su plano, y es como así el alma, deseando llegar antes de tiempo a Dios, se cae, ¿no? Se desequilibra. Entonces ahí los arcontes, que eran los 12 aeones inferiores, vieron a Sofía que quería ir más allá de ellos, ¿no? Y en ese sentido se llenan de envidia y odio. Y claro, no podemos entender completamente ese sentimiento, porque ellos están viendo que su luz era más pura, y aún así deseaba ir al reino de la luz, ¿no? Y se molestaron con Sofía, y claro, Sofía deja de cumplir su función en su aión, y claro, sienten esa envidia de libertad también, tal vez, ¿no? Pero no sabemos. Entonces en el texto menciona obstinado, ¿no? En el 13º aión había un ser muy poderoso que era obstinado, el obstinado, ¿no? Uno de los 3 grandes triples poderes.
Entonces, obstinado era rebelde y orgulloso, ¿no? Quería reinar sobre los 13 aiones y veía que Sofía estaba mirando más allá, ¿no? Y claro, y se une a los regidores de los 12 aiones de abajo para atacar a Sofía. Y obstinado emana un poder con rostro de león, ¿no? Símbolo de fuerza, orgullo, dominio. Entonces ese poder crea seres y fuerzas materiales violentas y densas, ¿no? Y las envía al caos inferior para esperar a Sofía. Entonces la idea era hacerla caer a Sofía y quitarle su luz, atrapándola en ese mundo bajo, ¿no? Por eso obstinado crea estos seres y estas fuerzas materiales violentas y densas, ¿no? Que aprisionarían a Sofía. Entonces Sofía, viendo esa luz, leonina, que era de obstinado, creía ser la luz que había visto al inicio, bueno, la luz que había visto, la verdadera luz, y se deja atraer, ¿no? Y no sabe que esa luz viene del poder de obstinado y no el tesoro de la luz, y así comienza el descenso hacia el caos, ¿no? Donde perderá su poder y va a pedir ayuda. Bien, luego continuando con la historia, en el capítulo 31 dice: entonces ella miró hacia abajo y vio su luz de obstinado en las partes inferiores, y no supo que la luz era de obstinado, el triple poderoso, sino que pensó que provenía de la luz que había visto desde el principio en la altura, la cual venía del velo del tesoro de la luz, y pensó para sí: iré a esa región sin mi par. Y pensó para sí: iré a esa región sin mi par y tomaré la luz, y luego modelaré aiones de luz para poder ir a la luz de las luces que está en lo alto de las alturas. Bien, entonces acá vemos cómo Sofía tiene ya esta forma, ¿no? de planear. Entonces dice: entonces ella miró hacia abajo y vio su luz, vio su luz de obstinado en todas partes inferiores, y no supo que era la luz de obstinado, el triple poderoso, sino que pensó que provenía de la luz que había visto desde el principio en la altura, la cual venía del velo del tesoro de la luz, y pensó para sí: iré a esa región sin mi par y tomaré la luz, y luego modelaré aeones de luz para poder ir a la luz de las luces que está en lo alto de las alturas. Luego continúa diciendo: pensando así, salió de su propia región, la del 13º aión, y bajó a los 12 aiones. Los regidores de los aiones la persiguieron y se enfurecieron contra ella por haber ella pensado en la grandeza, y ella abandonó también la región de los 12 aiones, abandona la región de los 12 aiones y entra en las regiones del caos, y se acerca a ese poder luz con rostro de león que la devoraría. Bien, y luego continúa diciendo: todas las emanaciones materiales de obstinado la rodearon, y el gran poder de luz con rostro de león devoró todos sus poderes de la luz de Sofía, le quitó su luz y la devoró, y su materia fue arrojada al caos. Se convirtió en regidor con rostro de león en el caos del cual una mitad es fuego y otra oscuridad. Esto es Yaldabaoth, de quien os he hablado muchas veces. Cuando esto aconteció, Sofía se sintió exhausta, y el poder de luz con rostro de león se puso a trabajar para arrebatarle a Sofía todos sus poderes de luz, y todos los poderes materiales de obstinado rodearon a Sofía y al mismo tiempo y la oprimieron en su dolor. Ok, analicemos hasta esta parte. Bien, aquí hay dos interpretaciones que podemos tener en cuenta: la literal y la simbólica. La literal es que Sofía
pasa los 12 aeones y desciende el caos al mundo material y al caos, ¿no? A la oscuridad, a lo inconsciente. Y luego está la lectura simbólica, donde Sofía se queda en el 12º y 13º aión, ¿no? Como dijimos antes, en el intermedio, porque aún conserva un hilo con la luz y con la posibilidad de retorno. En este sentido, una vez aclarado esto, podemos ver que primero ve la luz en las regiones inferiores, que era el poder del triple, el poder de obstinado, ¿no? Y ella se confunde con la luz verdadera y baja. Entonces, pero obstinado había creado sus fuerzas, ¿no? Sus fuerzas materiales, y las había mandado abajo. Y al ver su luz, baja Sofía y queda, como quien dice, la consume el rostro de león de obstinado, y le quita su poder y le va subsanando su poder. Bien, luego dice, y Pistis Sofía lloró hasta el exceso y gritó a la luz de las luces, a la que ella había visto desde el principio, en la que había tenido fe, y expresó su arrepentimiento diciendo así. Primer arrepentimiento de Pistis Sofía. 1. Oh luz de luces, en quien he tenido fe desde el principio, escúchame ahora, oh luz, en mi arrepentimiento. Sálvame, oh luz, pues han entrado en mí malos pensamientos. Mire, oh luz, hacia las partes inferiores y vi ahí una luz, y pensé, iré a esa región a fin de poder tomar esa luz, y fui y me encontré a mí mismo en la oscuridad que está en el caos de abajo, y no pude apresurarme a volver a mi región porque me apresaron dolorosamente todas las emanaciones de obstinado, y el poder rostro de león me quitó mi luz. Ok, y grité pidiendo ayuda, pero mi voz no salió de las tinieblas, y miré a la altura para que la luz en la cual yo había tenido fe me ayudase. Y cuando miré a la altura vi a todos los regidores de los aeones, y como en sus números miraba hacia abajo y se regocijaban a mi costa, aun cuando yo no les había hecho mal a ellos, pero ellos me aborrecían sin causa. Y cuando las emanaciones de obstinado vieron a los regidores de los aeones regocijarse por mi causa, supieron que los regidores de los aeones no vendrían en mi ayuda. Así que esas emanaciones se animaron y me oprimieron dolorosamente con violencia, y la luz que yo no tomé de ellas la tomaron de mí. Ahora y por tanto, oh luz de la verdad, tú sabes que yo hice esto en inocencia, pensando que el poder de luz con rostro de león te pertenecía, y el pecado que he cometido está abierto frente a ti. No permitas que me falte mi luz, oh Señor, pues yo he tenido fe en tu luz desde el principio. Oh Señor de los poderes, yo no sufra más por falta de mi luz, pues por haberme tú inducido y por amor a tu luz he caído dentro de esta opresión y me veo cubierta de vergüenza, y por la ilusión de tu luz me he convertido en una extraña para mi familia y para las grandes emanaciones de Barbelos. Esto me ha ocurrido, oh luz, por haber sido celosa de tu morada, y la ira de obstinado ha caído sobre mí, del que no he escuchado tu mandato para emanar de la emanación de su poder, porque yo estaba en su aeón sin desempeñar su misterio. Ok, y todos los regidores de los aeones se burlaron de mí, y yo estaba en esa región lamentándome y buscando la luz que había visto en la altura. Y los guardianes de la puerta de los aeones me buscaron, y todos los que
pertenecían en su misterio se mofaron de mí. Pero yo miré a la altura hacia ti y tuve fe en ti. Ahora y por tanto, oh luz de luces, me encuentro dolorosamente oprimida en la oscuridad del caos. Si ahora tú deseas salvarme, grande sea tu misericordia. Escúchame entonces en verdad y sálvame. Sácame de la materia de esta oscuridad, que no me sumerge en ella, que sea yo salvada de las emanaciones del Dios obstinado que me tiene oprimida y desde sus malas acciones. No permitas que me sumerjan en estas tinieblas y no permitas que el poder rostro de león devore por completo todo mi ser, todo mi poder, y no permitas que este caos amortaje mi poder. Escúchame, oh luz, pues tu gracia es verdad, es preciosa, y mírame abajo de acuerdo con la gran misericordia de tu luz. No me des vuelta tu rostro, pues estoy sumamente atormentada. Apresúrate, escúchame y salva mi poder. Sálvame de los regidores que me aborrecen, pues tú sabes de mi dolorosa opresión y mi tormento, del tormento de mi poder que ellos me han quitado. Ellos que me han colocado en todo este mal están ante ti, trátalo según tu deseo. Mi poder miró hacia adelante desde el medio del caos y desde en medio de la oscuridad, y yo esperé por mi par, el que debería venir y luchar por mí, pero que no vino, al que yo busqué para que viniese y me prestase poder, pero no lo encontré, y cuando busqué la luz, ellos me dieron tinieblas, y cuando busqué mi poder, ellos me dieron materia. Ahora y por tanto, oh luz de las luces, que la oscuridad y la materia, que las emanaciones de obstinado me han traído, vayan a ellos en acechanza, y que ellos sean atrapados ahí, castigados, y que sean hechos tropezar y no volver a la región de su obstinado, que permanezcan en la oscuridad y no miren la luz, que miren el caos para siempre y no les sea permitido mirar hacia la altura. Caigan sobre ellos sus venganzas y que tu juicio permanezca en ellos, que no vengan en adelante de su región a su Dios obstinado y que sus emanaciones no vengan en adelante hasta sus regiones, pues su Dios es impío y obstinado, el cual ha pensado que hizo este mal por sí mismo, sin saber que de no haber sido yo traída debajo de acuerdo con tu mandato, él no habría tenido autoridad alguna sobre mí. Pero cuando tú, por tu mandato, me trajiste abajo, ellos me persiguieron más y sus emanaciones añadieron pena a mi humillación. Y ellos me quitaron poder de luz y cayeron contra mí, oprimiéndome hasta el dolor, a fin de llevarse toda la luz que había en mí. Por esto, en lo cual ellos me han colocado, que no asciendan al 13º ayón, la región de la justicia, y que no se les considere en el lote de aquellos que se purifican a sí mismos y a la luz, y que no se les considere entre aquellos que prontamente se arrepentirán y prontamente podrán recibir misterios en la luz, pues ellos me han quitado la luz y mi poder ha empezado a cesar en mí, y he sido destituida de mi luz. Ahora por tanto, luz que estás en ti y en mí, yo canto alabanzas a tu nombre. Oh luz, glorifícate, que mi canto de alabanza sea de tu agrado, oh luz, como un misterio excelente que guía las puertas de la luz, a las cuales aquellos que se arrepentirán pronunciarán, y a los que la luz purificará. Ahora y por tanto, que todas las materias se regocijen, que te busque a ti toda luz, y que el poder de las estrellas que es en ti perdure, pues la luz ha huido a las materias y no dejará a nadie sin haberlas purificado. Que las almas y las materias alaben al Señor de todos los aeones, y que las materias y todo lo que hay en ellas lo alaben, pues Dios le salvará el alma de todas las materias, y una ciudad será preparada en la luz, y todas las almas que se salven habitarán en esa ciudad y la heredarán. Y
el alma de aquellos que reciban misterios habitará en esa región, y aquellos que hayan recibido misterios en su nombre morarán en ella. Ok, vamos a analizar hasta acá. Este es el primer arrepentimiento, y lo hace numeradamente, ¿no? Nos quedamos en la 36. Y claro, vemos que es muy interesante, ¿no? Sofía de sabiduría. Entonces podríamos interpretar que nuestra sabiduría, cuando no está unida con el ser, con su parte complementaria espiritual, que es el invisible, que es el compañero de Sofía, y busca conocimientos más profundos, desciende. Entonces, y claro, todas las fuerzas materiales serían las pasiones, serían los deseos animales que tenemos, serían los pensamientos negativos, emociones negativas, y claro, son materiales porque son densas, ¿no? Y no dejan que la sabiduría emerja. Y claro, podemos interpretar de esa forma. Pero si lo interpretamos literalmente, obstinado es esta fuerza, ¿no? Es esta fuerza que somete a Sofía con engaños hacia abajo, pero en una parte dice: tú has permitido eso, ¿no? Porque a Sofía desciende hasta abajo, pero esa descensión se le ocurre porque el padre defiende, ¿no? Entonces hay que analizar a profundidad de esto. Esto cambia casi todo, ¿no? Porque cuando dice: de no haber sido yo traída abajo de acuerdo con tu mandato, obstinado no habría tenido autoridad sobre mí, sobre mí, no habría obtenido autoridad, no habría tenido autoridad sobre Sofía, ¿no? Pero claro, el punto está en que el texto sugiere que el primer misterio, que es el Padre, es la luz, permite el descenso de Sofía hacia el caos. Y claro, no fue accidental, ni fue un plan divino que hizo obstinado, sino que fue una experiencia necesaria para el regreso consciente, ¿no? Para como un proceso cósmico, ¿no? Como un proceso necesario dentro del cosmos, que implica que el error de Sofía fue parte de un aprendizaje universal, ¿no? La caída forma parte de este camino de retorno. Dios permite la caída para que exista el regreso consciente, en otras palabras, ¿no? Y claro, esto es algo muy fuerte, ¿no? Porque sin prejuicio alguno, es algo muy tiránico, ¿no? Bueno, no es tiránico, es como las pruebas, tal vez, ¿no? que han ocurrido. Tampoco no quiero meter la pata hablando, pero en el texto ahí hace esa aclaración, ¿no? La misma Sofía, la misma sabiduría. En este sentido, claro, o sea, si entramos en interpretaciones más simbólicas, Sofía, que es nuestra inteligencia, nuestra conciencia, desciende del mundo material y se olvida de su origen, ¿no? El espíritu, nuestro Señor Cristo, desciende dentro de nosotros para recordarnos quiénes somos y subimos otra vez, ¿no? Tipo de proceso donde el alma humana alcanza este autoconocimiento divino y sube, ¿no? Y claro, en esta parte nos quedamos en el primer arrepentimiento. Bien, que es bastante interesante. Entonces, en el capítulo 33, estamos en el capítulo 33, y creo que es un buen punto para acabar el podcast, ¿no? Para acabar, el episodio de hoy. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo. Tengan mucha fe, conozcanse a sí mismos, muchas bendiciones, y por favor sean felices hasta el día de mañana. Cuídense todos.